Cordial saludo. Mi nombre es Aira Lucía Lozano Peña, curso tercer semestre de licenciatura en Educación Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy voy a hablarles un poco sobre el texto Des y Desarrollo, visiones hegemogénicas y alternativas. Vamos a hablar un poco sobre los hitos históricos. Entonces, todo empezó en el siglo XVI con la división del mundo entre metrópolis y colonias. Las metrópolis son como las ciudades más grandes, como por ejemplo Medellín, Bogotá, bueno. Y las colonias son como los pueblos, en este caso como Facatativá, Mosquera, así. Esto implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Los países civilizados eran los países como más avanzados, como más desarrollados. Y los países bárbaros eran los países extranjeros. Los países extranjeros, que las personas de estos países llegaban a trabajar en la agricultura. También arrancó la construcción de las periferias. Este proceso conllevó a la división internacional del trabajo, según la cual las economías de las periferias se especializaron en la exportación de materias primas. Las periferias es como el perímetro que rodeaba una ciudad. Entonces se dice que las periferias decidieron como independizarse unas de las otras, haciendo crecer su economía, especializándose en las materias primas como los alimentos, textiles y el petróleo. Bueno, seguimos con el imperialismo que se dio en los siglos XIX y XX. El imperialismo era la dominación de comunidades y territorios utilizando el poder militar y el poder económico. Se dice que en América Latina se miraba mucho como la discriminación de las razas, la raza negra, las mestizas y los indios eran tratados inferiores. Como ya lo dije anteriormente, estas razas eran tratadas inferiormente, es decir, eran dominadas por las clases altas. Además de eso, no los educaban, no merecían la educación y tampoco se llevaban en sí como a la urbanidad. Seguimos con el neoliberalismo, que se dio a finales del siglo XX. El neoliberalismo es como la libertad de la economía. Entonces se dice que los países ya podían hacer libre comercio, podían exportar productos, no solamente exportar productos a otros países, ya no lo hacían solamente en su país, sino que crecían y exportaban. Bueno, voy a leer aquí un poco sobre cómo surge el neoliberalismo. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención de Estado como garante de una mayor justicia social, es decir, de Estado benefactor, y toma fuerza gracias a los debates de la economía capitalista del siglo XX, particularmente en los registrados a finales de los años 20 y de la década de 1970. Finalmente voy a hablarles un poco sobre el aporte que hizo Juan Pablo II a la doctrina social de la Iglesia. Se dice que el Papa Juan Pablo II será recordado siempre por la ayuda y la lucha hacia la gente. El Papa Juan Pablo II, en las cíclicas sociales propuestas por el Papa, lograron que se incluyeran a los jóvenes en la evangelización. Lo llamaban o lo reconocen por el Papa de los jóvenes. Él dignificó en la doctrina social de la Iglesia la paz, los derechos humanos y la vida. Además de esto, él siempre ayudó a los más vulnerables. Siempre estuvo pendiente de los más necesitados y ayudaba siempre de corazón. Listo, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias.